En estos días hubo muchos mensajes en redes, sobre todo en distintos colectivos, donde muchos se levantaron la voz por algunas cuestiones que estaban pasando en la ciudad de Reconquista, porque en el día de ayer finalmente se dio una charla con un psicólogo donde termina contando algo que realmente es poco creíble, poco fiable. Se llama síndrome de alineación parental. Basó en gran parte su charla en estos temas. Y es una cuestión que termina absolviendo a un señor que se llama César Lebus, de quien después vamos a charlar. Y cuando te hablo de esto, del síndrome de alineación parental, recordaba que la defensora de niñas, niños y adolescentes, Marisa Graham, advirtió sobre los riesgos que tenía esta figura, de lo que denominó también un falso síndrome, y destacó un informe de las Naciones Unidas que también iba en esa dirección. En Reconquista se publicó una invitación abierta y medios que hoy abren sus portadas diciendo escuchá lo que pasó anoche con esas declaraciones de esta persona. Es un psicólogo, se llama Pablo Martínez Suárez de Lima, que es defensor de este síndrome de alineación parental y que estaba coordinada por una psicóloga, Estefanía Berroni, quien estuvo en la defensa de esta persona, de César Lebus. Vamos a hablar de todos estos temas con Andrea Adobato. Andrea forma parte del foro Reconquista Alcemos la Voz, una organización no gubernamental por la igualdad y los derechos de las mujeres, las infancias y las diversidades sexuales. La tenemos en línea. Andrea, ¿qué tal? Buen día. Claudio de Luca te saluda. Hola Claudio, mucho gusto y bueno, muchas gracias por contactarte y ayudar a difundir esta problemática. No, por favor. ¿Nos contás cómo comenzó el caso César Lebus y cuál fue la acusación inicial que hubo? Bueno, el caso Lebus viene desde el año 2022 y viene, es una denuncia que hace la mamá luego de un proceso muy doloroso y muy largo, donde, bueno, por episodios que ocurren en su familia, finalmente puede tomar conciencia que sus hijos estaban viviendo situaciones de abuso sexual por parte de su papá, o sea, el marido de ella, el señor César Lebus. En realidad ya habían tenido un episodio previo en el año 2018, en la que el niño había manifestado a su mamá que el papá había intentado abusarlo sexualmente a través de, digamos, le había bajado el pantalón, había intentado acceder a sus genitales y bueno, en realidad el niño empezó un tratamiento psicológico y el papá lo que respondió a eso en su momento era que seguramente había estado viendo algún tipo de videos pornográficos en el celular, en su propio celular. Bueno, en ese momento la mamá finalmente terminó creyendo el relato del padre y claro, ella ahora se da cuenta de lo difícil que es creer, ¿no? Claro. Al interior de una pareja que aparentemente todo funciona bien, que pueda pasar una cosa así. Pero luego finalmente vuelve a reiterarse esta situación en un paseo en la camioneta del papá, en la que el niño abusado va adelante y en realidad el que empieza a denunciar la situación es el hermano más pequeño que va en la camioneta sentado atrás, un niño de 3 años que empieza a expresar a la madre lo que había pasado y quien incluso interviene en la situación peleándose, golpeando a la papá para que no siga pasando lo que estaba pasando. Así que bueno, esa es la situación que denuncia la mamá en nombre de los niños, ¿no? Estos Claro. niños en realidad dan cuenta de ese abuso a través de su tratamiento clínico en un espacio de terapia psicológica. El niño mayor tuvo cambios de conducta muy, muy abruptos a partir de esa situación, es decir, de ser un niño muy sociable, muy alegre, que iba a clases de arte, que tenía excelente desempeño en la escuela. Bueno, de pronto comienza a tener actitudes muy, muy agresivas, muy violentas,
cambia diametralmente su forma de expresar sus dibujos en la escuela, en el espacio de arte al que iba. Eso llama la atención a los maestros. Es decir, los maestros testifican, los maestros de arte en el juicio, porque advierten los dibujos, las trazas, digamos, eran en general dibujos con árboles con características monstruosas, en fin. Y también su maestra de grado advierte claramente el cambio de conducta. Lo que pasa que este famoso síndrome de alienación parental, que en realidad fue creado por un psiquiatra o un falso psiquiatra, digamos, porque después se descubrió que en realidad no lo era, de Estados Unidos, Richard Gardner, justamente lo que él establece en su teoría es que, entre otras cosas, el comportamiento, el cambio de comportamiento en un niño no necesariamente se le puede atribuir a un abuso sexual, que puede haber muchas otras causas que lo generen y que a veces, como se sospecha, o sobre todo cuando hay relaciones de pareja muy conflictivas, uno de los progenitores, que generalmente es la madre, por supuesto, inocula, implanta en el relato del niño las narrativas contra el progenitor masculino, haciéndole inventar de que ha sido sexualmente abusado por su padre, ¿no? Como que es un modo en que las mujeres tenemos de obtener beneficios o de vengarnos o de impedir el contacto, es decir, es como una especie de malicia, ¿no? Materna, para impedir que los niños, como venganza contra ese padre al cual hay que lastimar de alguna manera. Esa es una de las, digamos, hipótesis que plantea Richard Gardner y que efectivamente fue utilizada en el juicio. Es decir, la mamá, que eso es lo que más indigna, ¿no? Frecuentemente lo que ocurre es que la mamá que denuncia, que protege a sus hijos, es la que termina después siendo blanco de las acusaciones, blanco de, digamos, las sospechas, ¿no? En realidad, la mamá, Mónica, como es su nombre, llega a la denuncia nuevamente y muy, digamos, impulsada por la propia psicóloga de los niños. O sea, la psicóloga les manifiesta que ella comprende que en su espacio clínico hay signos muy claros de abuso sexual y que ella debe denunciar, y que si en caso que no lo haga la madre, deberá hacerla ella misma, porque ella por un código de ética profesional no puede quedar silencio cuando advierte que pacientes de ella, niños, puedan estar dando señales de abuso sexual. Así que bueno, la mamá tiene que hacer su propio proceso, pero finalmente termina denunciando. Para llegar a denunciar, ella primero, se establece toda una situación familiar muy compleja. El niño que fue abusado en realidad niega, diciendo yo no hice nada. O sea, ahí aparece un signo también muy frecuente, que es la culpa del niño abusado, ¿no? Generalmente siente que es responsable de eso que se hizo y que no está bien, pero el que insiste con que ha sucedido es el hermanito menor. Pero bueno, justo llegan las vacaciones de julio, la mamá es de la provincia del Chaco, entonces ella frecuentemente en esas vacaciones viajaba a la casa de los padres, y en realidad es en el espacio de esa seguridad que le otorga la casa de los padres, en Chaco, la casa de los abuelos sería, que el niño finalmente le cuenta a la madre lo que había ocurrido. Así que ya la mamá viene con la decisión de hacer la denuncia. Claro, cuando se hace la denuncia comienza todo un proceso también muy doloroso, porque ella vive en la ciudad de Avellaneda, una ciudad muy conservadora, muy conservadora. El señor Leus es un señor ingeniero, es un señor, digamos, que forma parte de cierta clase social que goza de cierto prestigio, ¿no? Así que comenzó a vivir agresiones en el auto, le decían cosas a los niños, ya tuvo que trasladarse finalmente a vivir a la provincia del Chaco. Terrible. Bueno, ese sería un poco el relato de vida, ¿no? Fallo del tribunal, ¿en qué consistió, qué pasó y si este síndrome de alienación parental influyó en la decisión? Claro, efectivamente, nosotras sabemos que ellos no lo nombran literalmente, no nombran síndrome de alienación parental, pero en realidad utilizan todas las características y condiciones que en su momento Richard Gardner
utilizó para describir en qué consistiría este síndrome. En realidad ya sabemos nosotros que el síndrome este es inexistente, porque un síndrome es una enfermedad, ¿no? Ujú. Es decir, eso lo tiene que diagnosticar un psiquiatra, un neurólogo, o sea, es una enfermedad, un síndrome. Y no existe ningún síndrome de estas características en el ámbito médico. O sea que ya desde el nombre sabemos que es inexistente. Por eso no se usa nunca esa terminología. Ahora, no significa eso que no usen en su reemplazo características que describían a este síndrome, ¿no? Como esto que le estaba diciendo, Claro, claro. relatos, correlatos, inoculados, memoria implantada, sugestión, en fin, como que los niños narran relatos que no son propios, sino que han sido implantados por el adulto, ¿no? Ujú. En realidad, lo que se cuestiona, por eso nos llama tanto la atención en la sentencia, es que, por un lado, quien hizo la cámara Gesell del niño concluye de que efectivamente el niño da señales de abuso, pero ellos desestiman el informe de la psicóloga de la cámara Gesell diciendo que carece de, eh, digamos, las formalidades, que no fue bien llevada a cabo, que las preguntas no fueron correctas, es decir, por cuestiones formales desestiman la cámara Gesell de la psicóloga Giordano, una psicóloga que ya lleva 400 realizaciones de cámara Gesell y que, bueno, y ahora por primera vez se le cuestiona la metodología y el modo de su informe. Luego desestiman el informe clínico de las dos psicólogas que han atendido a los niños, tanto las que las atendieron en Avellaneda, los atendieron en Avellaneda, como quien los está atendiendo ahora en el Chaco. No solo que los desestiman, sino que además las tratan en la sentencia de una manera humillante y muy, muy denigrante. ¿Por qué pasa esto? Porque, claro, las psicólogas clínicas han hecho un informe con un lenguaje y con una metodología y con una perspectiva de un psicólogo clínico. Claro. La defensa tuvo la buena estrategia de presentar dos peritas, psicólogas, una de ellas es Estefanía Berrón y otra es una psicóloga de apellido Colombo, que está en la ciudad de Buenos Aires, que lo hizo a través de Zoom, a través del cual intentaron desarmar, y lo lograron, los informes de las dos psicólogas, porque según ellas no respondían a la metodología que debe tener un informe de perito psicólogo, ¿no? Es decir, que tienen que ser dadas de determinadas maneras los dibujos, desestiman la perspectiva de si una psicóloga trabaja con ciertas categorías, digamos, del psicoanálisis para interpretar dibujos, para interpretar relatos, también lo desestiman porque el perito penal, digamos, psicólogo no adhiere a esa teoría psicológica. Entonces, todas las narrativas, digamos, que fueron propuestas por la querella, una a una fueron, digamos, desestimadas por el tribunal porque adhirieron plenamente y absolutamente a la perspectiva de la defensa. Y la defensa justamente construye gran parte de su relato a partir de este psicólogo, Ujú. Martínez Soares Lima, que estuvo ayer en la ciudad de Reconquista. O sea, nosotros a partir de la absolución de este hombre, claro, iniciamos todo un camino, ¿no?, de repudio, todo un camino de reclamo, hemos ido a los medios, hemos ido a, bueno, a difundir, ¿no es cierto?, la gravedad de esto, Claro. y la mamá, por supuesto, en un estado de desesperación absoluta, porque, por supuesto, tiene terror de que los niños tengan que volver a vincularse con el papá, porque los mismos niños le dicen, mamá, al final no hiciste nada, no, los niños están pasando un muy mal momento. Y, y bueno, en todo este proceso, ¿no es cierto?, de tanta indignación y realmente esperando con mucha confianza y esperanza que en la Cámara pueda cambiarse esta resolución, aparece esta conferencia de este abogado, de este psicólogo, perdón, que justamente fue quien justificó, digamos, su teoría, sus libros, aparece muchas veces citados dentro de este proceso de defensa, ¿no? Y bueno, la misma Estefanía Berroni, que estuvo como perito de defensa en el juicio, era quien iba a coordinar esta charla.
Fue Ajá, como que se ataron ahí dos situaciones que realmente provocaron una gran preocupación, porque seguro. esta sentencia de Ujú. algún modo está trazando una línea muy peligrosa al desestimar los informes clínicos. Quiere decir que ahora ningún otro psicólogo que trate a un paciente va a poder ser tenido en cuenta en un juicio, cuando hasta ahora siempre eran valorados como positivamente. Va a obligar a que siempre los informes sean hechos por peritos, y no todo el mundo tiene los recursos para poder pagar peritos para que puedan presentarse en juicio, y sobre todo porque además, como bien sabemos, la mayoría de estos delitos se producen en un ámbito de privacidad, en un ámbito donde no hay testigos. Entonces, si el abuso sexual no deja de algún modo eh, rasgos o huellas físicas, claro, es muy difícil, porque ellos dicen tiene que ser contrastable, tiene que ser demostrable, sí, pero a veces la única demostración posible que hay es la voz de la víctima, ¿no? Ujú. Así que bueno, logramos, iniciamos también en una campaña realmente de denuncia y de repudio, que afortunadamente recibió la adhesión de muchísimas organizaciones de toda la provincia, también la adhesión del Colegio de Psicólogos de acá, de la circunscripción norte, que corresponde al norte de Santa Fe, también la adhesión de, bueno, medios de comunicación. Algunos nos acompañaron, otros no. Bueno, pero tuvo una repercusión muy positiva. Incluso el diputado Oliver va a presentar un proyecto también, ¿no?, de preocupación por la intromisión o por el retorno de este tipo de teorías al Poder Judicial. Y efectivamente ayer Ujú. se llevó la charla, ¿no?, en la UTN. La verdad, lo más indignante es que sea en un espacio de una universidad pública, y además en la UTN. O sea, ¿qué tiene que ver la UTN con una Universidad Tecnológica Nacional Tecnológica. con Una con charla de una este tipo. temática como esta, ¿no? Claro. En los tribunales de Reconquista es mucho más fácil para ellos terminar acusando a la mamá que escuchar realmente a los niños y saber qué es lo que están sufriendo y viviendo. Y lo que me preocupa, porque hoy leía algunos portales de Reconquista, es que ayer en la charla había policías, abogados, psicólogos, psiquiatras, funcionarios del Poder Judicial y público que decidió ir a escucharlo. Me preocupan los Mm. primeros, ¿no? Porque son los que En, también en tienen... realidad, mira, Claudio, te digo, Sí, nosotros no entramos, estuvimos afuera y molestamos. De hecho, fue un claro. momento donde vinieron, no sé, 5 patrulleros a rodearnos, y éramos 30 personas que lo único que cantábamos era "Yo sí te creo" y cosas relativas a los niños, pero sí molestamos. Ellos habían dicho el día anterior que ya se había cerrado la inscripción porque estaba la sala llena. Bueno, la sala no estaba llena en absoluto, o sea, estaba bastante vacía, con lo cual eso para nosotros fue muy reconfortante. Policías había por todos lados. O sea, nosotros no sabemos si los policías estaban ahí para escuchar la charla o estaban ahí pensando que nosotros íbamos a ir a interferir adentro, porque ya te digo, había afuera, habían las puertas de entrada, había en todos lados. Pero sí, obviamente, ese es el Poder Judicial. Por otra parte, dicho esto, tenemos que decir que son los tribunales con los que lidiamos. Nosotros, que estamos permanentemente acompañando a víctimas de distintas situaciones de violencia, tanto de penales como civiles, como régimen de comunicación, que tienen que ver con cuidados parentales, en fin. Es impresionante, impresionante el nivel de violencia que se ejerce a las mujeres. Yo siempre digo, cuando hablamos de patriarcado parece un concepto abstracto, pero luego cuando uno ingresa en los laberintos de los tribunales, ahí se materializa de una forma clarísima y potente, porque, en fin, vemos cómo permanentemente la voz de los padres tiene mucho más credibilidad, y cómo aparecen en los expedientes relatos vinculados a las madres que uno no puede creer lo que lee, de descalificación, de desacreditación, incluso cómo las maltratan, cómo las desoyen. Eso nos pasa con con la defensora pública, nos pasa con los jueces civiles, nos pasa bueno, y ni hablar con los jueces penales, ¿no? Ujú. Realmente en el norte todavía es muy, muy largo el camino que nos falta andar, sobre todo, porque también eso es muy importante decirlo, digamos, el nivel, el índice de abusos sexuales infantiles es altísimo. Es muy alto y atraviesa todas las clases sociales. Uno no está al tanto todos los días, pero sí sabemos que todos los días ingresan denuncias de ese tipo, ¿no? Entonces, si no son bien
bien trabajadas, la verdad es que es una endemia que se reproduce. Bien, Andrea, quiero agradecerte este contacto con nosotros. Lo seguiremos, obviamente, las acompañamos desde aquí, nos sumamos a su reclamo y ojalá se haga justicia como corresponde por esos niños. Muchísimas gracias, Claudio. Realmente reconocemos mucho el apoyo de todos ustedes, que ha sido fundamental en este camino y se lo seguirá haciendo, porque muchas veces más bien tenemos que trabajar con adversidades de ciertos medios de comunicación que hacen mucho daño, porque generan opinión pública muy, muy equivocada. Así que agradecemos enormemente a todos los medios que se comprometen, muy amable. También, lo sumo a esos que producen mucho daño, el comunicado de la UTN, lamentable. Ah, sí. Pero bueno, ahí hay otro trasfondo, pero ya nos vamos a ocupar también. Bueno, muy amable, muchas gracias. Un abrazo Adiós. grande, hasta luego. Andrea Dovato, del Foro Alcemos la Voz de Reconquista. Estás escuchando Señales. Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. Cada mañana con vos. Cada mañana con vos. Cada mañana tu radio. Aire Libre 91.3. Aire Libre. Apostando a la igualdad, marcamos la diferencia.